Tenemos con nosotros a la escritora Irene Gracia, que es una de las voces más originales, más personales de nuestra República de las Letras, y viene a presentarnos su último libro, una estupenda novela corta, Anoche anduve sobre las aguas, publicada en Pretextos, y que ha sido galardonada con el premio de novela breve Juan March. Buenos días, Irene, y gracias por visitarnos. Buenos días y gracias a vosotros, por supuesto, por invitarme. Es un placer. Estábamos hablando del formato de novela corta, que a mí es una extensión que me entusiasma y que no sé muy bien por qué motivo en España las editoriales suelen tener problema con esta extensión, ¿no? Cuando en Francia, por ejemplo, en Francia hay muchísimas novelas cortas, además yo creo que los franceses las hacen muy bien, ¿no? Sí, los franceses son especialistas en la novela corta, o en la nouvelle. La valora mucho. Se valora tan poco en España que me di cuenta, como escribo yo a mano, me di cuenta de que tenía varias novelas en el cajón, creyendo que eran cuentos. Y para mí es un formato muy interesante porque puedes desarrollar más las ideas que en el cuento sin perder la intensidad que se puede perder a lo largo de una novela, que es un trabajo de 2 años. Claro, además en la novela corta no puedes permitirte que la trama o el ritmo tenga desfallecimientos, ¿no? Sí, es todo como mucho más tenso, ¿no? Sí, es una distancia media en la que yo me siento muy cómoda, porque me dura la obsesión, el enamoramiento que te dura, te dura, digamos, una historia, ese momento de hechizo. En una novela más larga lo puedes llegar a perder. Pueden pasar por tus cabezas otros espejismos, claro, otros enamoramientos. En cambio, con la novela breve no, estás en plena fiebre y por eso me resulta muy, muy interesante. Tiene un comienzo esta novela que yo creo que cualquiera que empiece a leerlo ya te atrapa de una manera irremediable, ¿no? Hay una conversación entre dos primos y están hablando de cómo él, Bruno, ha seducido a una mujer que se llama Elisa. Pero bueno, estos dos primos que fornican y se drogan juntos y demás, planean, ¿no?, el hacerle la vida imposible a esta mujer, ¿no? Bueno, corromperla. Corromperla, sí, mucho más preciso. Sí, sí. Yo creo que... Huye Bruno, se llaman los Huye Bruno. primos. Yo soy muy agnóstica, hablo desde el agnosticismo y como símbolos. A Satán le interesa muchísimo corromper o seducir a un alma pura y sabia que a miles de almas vulgares. Quiero decir, sí, siempre nos atrae más lo inaccesible. Luego esta historia la escribí en 2 planos narrativos. El mundo, digamos, supuestamente real y presente, que apenas ocupa el prólogo y el epílogo de la novela. Que se unen además. Sí, y una especie de edad media fantasmal e irreal que ocupa prácticamente la totalidad. Pero he querido que ambos mundos se complementen y sean igual de relevantes para la historia. De hecho, como tú dices, salen los mismos personajes y de alguna manera Elisa, en un viaje que realiza en avión de Venecia a San Petersburgo, vive una vida paralela, pero que le da claves que le ayudan a solucionar su presente. A veces en la vida real, a través de sueños, repito que soy muy agnóstica, pero sí que a través de sueños, la parte más elevada, pura y con menos prejuicios de nuestra conciencia nos indica
o nos da claves que no nos atrevemos por apegos sentimentales o mentales a darnos, digamos, durante la vejía. Bueno, es que has explicado la novela de una manera prodigiosa, Irene. Efectivamente, ella, por remarcárselo un poco al espectador, sí. Al principio de la novela estos dos primos están hablando de cómo quieren corromper a esta chica, a Elisa, y entonces Elisa en ese viaje de avión tiene un sueño que vendría a ser el cuerpo central y que ocupa más de la novela. Sí. Y ahí, en ese sueño, lo que descubre, porque los sueños yo también creo que nos dicen cosas, nos advierten, nos avisan, lo que descubre es pues la naturaleza bastante perversa de este Bruno. Y entonces, en ese epílogo, que vendría a enlazar con el prefacio de la novela, le dice a su prima: he soñado esto, me ha pasado esto. O sea que efectivamente la novela lo que cuenta es cómo un sueño advierte a la autora de algo que el lector ya sabe desde la primera página. Sí. El lector tiene más información que la propia Elisa, ¿no? Sí. Y esto me parece muy, muy inteligente, ¿no? Elisa está embrujada por el amor, quiero decir, en la vida real, apegos que tenemos a personas, bien porque son nuestros padres, nuestros amigos, no nos atrevemos a escapar del círculo vicioso en el que nos someten, o a veces en el círculo vicioso masoquista en el que nos metemos nosotros mismos. Bueno, y en este viaje, en estos sueños, descubrimos que Elisa es un personaje muy especial. Bueno, de hecho estamos hablando de sueños, pero cuando Elisa va en el avión, dice, un instante después empezó a verse sumergida en un mundo que no sabía si pertenecía al futuro o al pasado. Lo de que es un sueño, que ya lo has dicho tú, pero yo creo que viene sobre todo, nos enteramos de eso sobre todo al final, cuando ella, en el cuerpo central de la novela, explica que sabe volar, y luego al final, en ese epílogo, le dice a su prima: ¿te acuerdas cuando éramos niñas que creíamos que volábamos, que nos daba esa sensación, ¿no? No importa decir esto porque tampoco es una novela literaria y por tanto no hace falta, no importa saber cosas que ocurran más o menos al final y demás. Pero te comentaba que en este sueño Elisa se nos descubre como un personaje muy especial, muy especial. Aparece este mundo de la isla de los océanos blancos, la isla de las lagunas blancas, la isla de la luna llena, es decir, todo este mundo que tú creas, muy influido yo creo por la literatura romántica, que es la que a ti más te gusta, ¿no? Sí, bueno, respecto al sueño, sí, tampoco es exactamente un sueño porque la azafata le dice... que no se sabe tampoco. Sí, ha estado con los ojos en blanco durante todo el viaje. Puede ser un trance. No lo explico, puede ser un trance igual provocado porque ha tomado calmantes, porque ya tiene pánico a volar. Pero sí, uno de los temas principales de la novela... puede ser la virginidad. Siempre me han interesado desde Grecia las diosas más poderosas, Artemisa y Minerva. Le pidieron a Zeus, su padre y el padre de los dioses, el don perpetuo de la virginidad, de algún modo refiriendo a lo que hablábamos antes del embrujo de los sentimientos. Estaba muy bien captado, más que por la pérdida de la virginidad en sí, porque por librarse de ese talón de Aquiles que es el apego de los sentimientos. Luego su novela, la historia, pues Hipatia murió presuntamente virgen, pero desde luego no se le conoce que tuvo hijos ni se casó. A la Virgen se la presenta en la Biblia como doncella.
luego me ha interesado porque las filósofas, pensadoras, escritoras que más me fascinan de la antigüedad, paradójicamente casi todas eran religiosas, es decir, que dentro de la supuesta cárcel que era un monasterio, podían aprender a leer, si eran de condición humilde, y a pensar. Aunque paradójicamente todas padecieron juicios de la Inquisición, pues como Teresa de Jesús, Hildegarda de Virgen, que es un genio. Antes que Leonardo incluso era pintora, música extraordinaria, gran escritora. María de Cazalla, quiero decir, eso me interesa muchísimo, esa contradicción que... Y sí, la literatura, por ejemplo, en español mis maestros son los místicos, Santa que es una Teresa. Novela muy mística, sí, también, mítica y mística. Sí. San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, me parece tan bueno como Shakespeare. Pero sí, mis grandes maestros son el romanticismo Shakespeare, los románticos ingleses y los románticos alemanes. Luego una cosa que venero en ellos es el culto a la imaginación. Aquí está enteramente. Sí, claro. Torrente lo repetía con pena que constantemente, y yo lo cito mucho, que en este país, a diferencia de en otros, la imaginación es lo que más se venera. En otra entrevista que me hiciste hablamos de Ana María Matute, es decir, digamos, en maestras inmediatas. Sí. Pero no hablamos de Torrente, y es verdad, estoy recordando esa novela La Bella Durmiente va a la escuela, ¿no? ¿Cómo es? Sí, y bueno, y Don Juan, la saga Fuga. La saga Fuga de JB, esta que tiene también fantástica, Donde nos lleve el viento, que es estupenda. Bueno, es que es un grandísimo escritor. Y se le conocen, escritor. Es un gran se le conoce por los gozos y la sombra, fundamentalmente. Cultivaba, digamos, los dos universos, el universo realista, pero él decía con lástima, porque él sobre todo valoraba sus obras más fantásticas, como la saga Fuga. Decía con lástima eso, que decir, lo decía después de triunfar con los gozos y las sombras, que decir, no era una queja de no me quieren, no, le querían mucho, pero se quejaba de que en España no se valoraba cuando en otros países es la diosa, de la imaginación surge todo. Sí. Bueno, y por hablar de Santa Teresa que las menciona, la loca de la casa, que decía ella, ¿no? O esa frase tan bonita que digo yo siempre, que creo que es de... Ahora me acordaré. La imaginación es memoria fermentada. Eso es muy bonito también, Esa es de Lobo Antunes. Sí. Pero los científicos... es que no los que van más lejos son los osados y los que han imaginado y han soñado con... Pero por hablar brevemente, que decías tú que le llegó el éxito con los gozos y las sombras a Torrente, con la adaptación televisiva de los gozos y las sombras, que es todavía, Entonces, más triste, ¿no? Bueno, tuvo suerte, al final se le reconoció el gran escritor que era. Pero eso es. Y estuvo muy bien, porque entonces podía reivindicar la imaginación desde la gloria. Pero es que estoy pensando también en Francisco García Pavón, que empezó como un escritor también de corte fantástico, cerca de Oviedo, por ejemplo, y lo que le permitió dedicarse a la escritura y le dio éxito y tal, fue la saga de Plinio, la saga detectivesca, que a mí me encanta, pero él tenía también una veta imaginativa muy fuerte, y de hecho está en ese libro de cuentos también, donde está Las aceitunas y donde está, no recuerdo ahora, de los 4 libros de cuentos, los cuentos de mamá, los liberales, cuentos de la República, esos son realistas, pero luego está este otro, míralo, se me ha olvidado el nombre para que veas, que son los cuentos de género fantástico. ¿Y esto a qué crees tú que se debe? Que en España haya este cierto desdén, displicencia hacia la imaginación, hacia lo fantástico, hacia el género.
Pues no lo sé, porque los españoles son de naturaleza fantástica, soñadora. Pues sí, somos un poco Antoñitas. Fanfarrona, y es nuestra gracia. No lo sé, ya. no lo sé. Yo esto se lo no lo he meditado. Se lo pregunté una vez a Millás y Millás me dijo, España es un país tristemente realista. Me pareció una respuesta ingeniosa y tal. Pero yo soy más de tu opinión, ¿no? La gente es muy fantasiosa. Incluso en el buen sentido. A mí me fascinaba de pequeña, me sigue fascinando el barón Munchausen, ¿no? Las aceitunas maravillosas. Yo creo que en todo español hay un varón. Sí. Y un varón rampante también. Un varón rampante, o sea que no lo sé. Bueno, por volver a la parte central de la novela, este sueño no sueño, a este juego de espejos, de realidad, fantasía y demás, la protagonista, Elisa, tiene visiones, ¿no? Desde, bueno, ya he dicho que desde el primer momento se revela como un personaje muy especial, tan especial que la primera palabra que pronuncia es volar y al poco tiempo ya está volando, ¿no? Que me recuerda a esa preciosa novela de Paul Auster, Mr. Vértigo, precisamente, que es una de sus novelas que más me gustan, y también es un niño que aprende a volar y demás, ¿no? Pero esta niña, Elisa, tiene visiones. De hecho se la llevan y tal, y estas visiones le van revelando una visión del mundo que además es la más primaria, no sé cómo decirlo, o sea, ella, los 4 elementos, es decir, se le va revelando una visión del mundo muy especial, pero como muy primaria, sí, primigenia, ¿no? Sí, Por ejemplo, mira, tengo aquí anotado una de las tantas visiones que tiene, los 4 elementos. Agua, tierra, fuego y aire. Sí. Luego, justo después, tiene otra estas son las 4 islas, y poco tiempo después tiene otra que también le revela un conocimiento importante. Ahora no lo voy a encontrar. Pero bueno, quiero decir que las visiones... Y esto entronca con esto que decíamos de que al final la azafata le dice: usted tenía los ojos en blanco, ha provocado aquí ciertos histerismos entre los demás pasajeros y demás, ¿no? Esto tiene mucho también de esto que estábamos comentando, de lo místico, y también un poco de la propia Santa Teresa, ¿no? Sí, yo de Voy a buscar esto que te digo mientras... Sí. Yo de niña fui a un colegio de monjas, para bien y para mal. Para bien porque siempre estaba patente lo milagroso. Además fui una niña muy mística, me pasaba todo el día rezando. Todavía sigue siendo mística. Sí. y creyendo firmemente en todos esos milagros. Luego me interesaban santos que presuntamente levitaron ante testigos, como Santa Teresa, San José de Cupertino. Y a la edad, digamos, de la duda, que dejé de creer, aunque esos libros se los recomiendo a todo el mundo, los Evangelios y la Biblia son libros literarios sublimes, así perfectos, maravillosos. Así es. A la edad, digamos, que dejé de creer, ese vacío existencial me lo llenó completamente mi hermano cuando me regaló Así habló Zaratustra de Nietzsche. Para mí los Evangelios y Así habló Zaratustra son como la cara y la cruz de una misma moneda. Quiero decir, Nietzsche me parece un santo, me parece... es mi gran maestro, y no me parece, aunque él quería hacer un libro, una cruz de la Biblia, y afirmaba con conciencia y con razón: Dios ha muerto, porque creo que con Así habló Zaratustra realmente él lo había superado. Había superado a Dios y la imagen y los textos que teníamos de Dios. Pero no es extraño que al final de su vida, con esa lúcida locura, a todo el mundo le recomiendo Ecce Homo, firmase como Dionisio crucificado.
Lo iba a decir sí, además. Llegué a la conclusión, aunque Roland Barthes ya había hablado de estos temas al hablar de Ignacio de Loyola, que por ejemplo tanto Santa Teresa de Jesús como Sade, cuando habla de Justine y Juliette, que son dos libros bellísimos y muy divertidos, en realidad por caminos opuestos busca lo mismo, el goce absoluto o el lleno o llenar ese vacío existencial. Quiero decir, los personajes de mi novela, Elisa profesa la mística de la virtud y Bruno la mística del vicio, pero en realidad convergen en el abismo de los sentidos. Fíjate, has hablado de Nietzsche, que a mí es un filósofo que me encanta, pero se lee mucho en la adolescencia y yo creo que por eso, fíjate, como hay algunas cosas que de adolescentes sí entendemos de él, que no pasa con tantísimos otros filósofos, a veces se tiende a pensar que Nietzsche es un filósofo más sencillo, más algo menor, precisamente por eso. Y yo creo que ahí está su grandeza. El hecho de que puedes estar leyendo a Nietzsche toda la vida y siempre estás aprendiendo con él y en cierta manera yo de adolescente leí Así habló Zaratustra y hacía muchas catas de él, volvía a él y demás, y hace unos años volví otra vez a él y claro, le dio una lectura totalmente distinta, es decir, es como un libro inagotable, ¿no? Bueno, Nietzsche como... No es que le diese, disculpa, Irene, una lectura distinta, es que mi percepción, claro, había cambiado y mi lectura tuvo como más alcance, ¿no? Es que los grandes escritores, los grandes filósofos, hemos hablado de los románticos, tienen varias capas de lectura. Nietzsche hablaba, decía que desconfiásemos de los que enturbian las aguas para que parezcan más profundas, que es algo que, por ejemplo, ahora está la Feria de Arco, vemos constantemente en los artistas, que a mí me parecen que están haciendo chistes solemnes. Así es. Quiero decir, un vaso de agua medio lleno se vendió ayer o antes de ayer por no sé cuántos miles de euros. Solemnes. ¿No? En fin, no es el tema que nos ocupa. Pero los grandes escritores, como Shakespeare, primero son de una belleza absoluta que te subyugan con 5 años. No los entiendes, pero te atrapan, de entrada ¿verdad? Ya te atrapan con una música. Nietzsche era músico. Ya te embriagan con el flautista, porque aunque no los entiendas, es verdad. Lo que dicen, lo dicen con una música tan bella. Sí, y es verdad, ese misterio que hay en Shakespeare, que a veces suelta frases que no entiendes, además, en cada frase son muy enigmáticas, ¿no? de Shakespeare y de Nietzsche hay música. Sí. Que le puede hacer danzar a un niño de 2 años. Hay literatura. Me gustan los filósofos que además escriben muy bien, como Kierkegaard, como Foucault, como Deleuze, quiero decir. Sí, pero esos son filósofos. Hay osadía. Esos son filósofos que de adolescente no puedes llegar a ellos tan bien como si sucede con Nietzsche, ¿no? Bueno, es que Nietzsche para empezar era músico. Claro. Te hace bailar ya con 3 años. Has mencionado a... Yo es que lo pronuncio de otra manera. Bueno, yo es que lo pronuncio mal. No, posiblemente sea yo el que lo pronuncie mal, que soy un verdadero zote para los idiomas. Yo no, también. Que tiene este libro, Historia del Ojo, que tiene un contenido erótico también muy fuerte, que eso está también aquí, el Eros, ¿no? Y está también en general en tu obra literaria, ¿no? O sea, que otra vez volvemos a los franceses, volvemos... por hablar de la tradición española, que hemos hablado nada más que de los místicos, la novela se la dedicas a Gustavo Martín Garzo y a Soledad Pórtolas. Yo de Soledad Pórtolas he leído muy poco,
Me gusta mucho El bandido doblemente armado, que es una novela muy salingueriana, y he leído poco más de ella, pero a Gustavo Martín Garzo sí lo he leído bastante. Lo hemos tenido aquí además en Periodista Digital varias veces, y también hay algo de eso que yo veo en tu literatura, ese gusto por lo soñado, por la imaginación, por lo mítico y también por lo místico. Tiene esas dos novelas preciosas, El lenguaje de las fuentes, protagonizada por San José, y luego tiene otra protagonizada por la Virgen María, que ahora no recuerdo el título, no sé si Y de repente el mar, no, eso es una novela de Iris Murdoch. Bueno, es algo así. Tiene también mucho, no sé si te ves, porque yo comenté al principio que tú eres una voz muy singular en estas letras. Si te ves identificada con la obra de ellos, o la dedicatoria tiene que ver con... Bueno, la dedicatoria sobre todo es un juego porque Garzo nos dedicó la novela a Soledad y a mí, la de La ventana de los pájaros. La ventana de los pájaros, que fue premio Azorín, ¿puede ser? No. La ventana, no, una maravillosa que... ¿Una de un cartero? No, una que publicó en Primavera, maravillosa. ¿En esta primavera? Sí, esta primavera, no, que te la... Ah, pero bueno, seré imbécil. Que te la... Sí, es la que tuvimos, La puerta de los pájaros. La puerta de los pájaros. Una preciosidad que enlaza mucho con tu... Que es una belleza, y claro. Sí que me en Impedimenta, edición preciosa, edición, por cierto. La puerta de los pájaros. La puerta de los pájaros, sí, lo tuvimos aquí. Y sí, con él coincido mucho en que adoramos los mitos... Sí. cristianos y paganos y los cuentos de Grimm y Andersen, quiero decir. Eso están los dos. Y el Amatute también. Que estaba en los románticos alemanes. Goethe escribía cuentos, La nueva Melusina, creo. Hoy tengo muchas lagunas. Yo también, porque soy autodidacta. No, pero toda esa escuela de alemanes, Hoffmann, que muchos de ellos eran músicos también. Eran el mismo Hoffmann, que es uno de mis maestros. Claro. Y luego mi gran maestro son Nietzsche, Jesús. Jesucristo o Jesús Ferrero. Hago un chiste, pero es una verdad, es mi maestro. Bueno, que tienes ensayo, ya que has mencionado a Jesús, que sabes que yo admiro y también procuro seguirlo mucho. Creo que tiene un enorme talento y lo hemos tenido aquí varias veces. Hemos mencionado el Eros. Jesús tiene un ensayo en anagrama estupendo, muy recomendable. Se llama Eros y Misos, efectivamente, pero es que no tiene otro subtítulo. Yo creo que tiene las experiencias del deseo. Efectivamente, las experiencias del deseo. Fue premio Herralde de anagrama de ensayo, y yo se lo recomiendo a la gente. Ahora, ya que has hablado de Jesús, que yo no pensaba, ¿cómo es esto de convivir dos escritores en una misma casa? Esto es algo que a mí me hace siempre bastante gracia, ¿no? Porque no sé cómo es perfecto porque ambos yo solo podría... entendéis muy bien la... Claro, y lo respetas mucho. Claro. Al contrario, yo solo creo que podría convivir, pues soy muy gitana, con alguien afín, un artista o un escritor que comprenda que muy respete bien tu herida y tu mundo, ¿no? Sí. Luego mi hermano fue un maestro. Mi hermano tenía que haber sido escritor, murió joven, fue un precioso cadáver, pero fue otro maestro, y de hecho mi primera novela, que es preciosa, cuento Fiebre para siempre en Planeta, la tienen ustedes. Cuento la historia de un antihéroe y de un boxeador, y son mis maestros. Luego mis maestros, me he dado cuenta que mis maestros, tanto espirituales o espectrales o fantasmales, con los que tengo un diálogo cuando leo, admiro sus obras, o también sueño con ellas. Sueño mucho con Nietzsche, sueño mucho con la época de los Medici, con Miguel Ángel y tal. Casi todos en vida, como Jesucristo, han padecido
La conjura de los necios, es decir, han sido muy castigados por su imperdonable talento. Que algo de eso hay aquí también, cuando habla la madre de su hija, ¿no? Sí, en eso siempre estará en mí, porque esa conjura de necios la viví precozmente con mi hermano. Procuro descubrir el talento, y es muy fácil descubrir el talento porque suele ser, sobre todo en este país, muy duramente castigado. Y ya no digamos en la universidad y en los... Muy apaleado, es decir, dime dónde hay un ser extraordinario, y es por la conjura de necios que provoca alrededor. Es decir, en realidad, para aquel que quiera descubrir alguien excepcional, es muy fácil. Bueno, ahí está los niños que superdotados, eso es un capital humano que se pierde, que en España no sabemos qué hacer con ellos, y entonces, como estamos sobrados de inteligencia, parece ser, pues los desterramos. Y por ¿no? el contrario, a la nadería se la ensalza, se la sube en un altar, como ahora en Arco. Así es. Bueno, querida Irene, que yo siempre... Casi no he hablado de mi novela, pero mejor así se la... No, sí, al revés, hemos hablado mucho, y además todos estos temas tienen mucho que ver, están muy relacionados con la novela. Yo siempre digo de Irene Gracia que es como una adorable hada, ¿no? Tiene aspecto de hada, y te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos. No, yo a vosotros, de verdad, sacas lo mejor de... Pues de Lorenzo, que tiene su nombre precioso. Muchas gracias. Como Lorenzo el Magnífico, ¿no? Sí, sacas lo mejor de... Pues te lo agradezco. Anoche anduve sobre las aguas, de Irene Gracia, publicada en Pretextos, ganadora del premio de novela breve Juan March, como decía al principio. Es una novela que les recomiendo porque van a descubrir, si no la conocen ya, que espero que sí, a una autora singular, literaria, de enorme calidad literaria, y además muy poco vista en estos lares, o sea, con un mundo muy íntimo, muy propio y muy personal, que sin embargo va más allá de nuestra cotidianidad. Es, como yo decía antes, esa literatura que tanto nos gustaba de niños y que desgraciadamente se ha ido perdiendo, vamos perdiendo, ¿no? Cuando nos vamos convirtiendo en los adultos que hoy somos, aunque tú no lo has perdido, ese gusto por la imaginación, por lo fantástico, por las historias. Gracias de verdad. Gracias a vosotros, y hasta siempre.